que escuchar a cientos de candidatos, ¿no? A cada uno, no solamente en nuestro distrito, de repente también en la capital o en nuestra provincia, y tenemos que votar por personas diferentes y tener una decisión, y escuchamos sus propuestas y de pronto, ¿todo esto es viable? ¿Todo lo que nos dicen realmente se puede hacer o simplemente son, como comentaba yo, palabras, frases lanzadas al aire para buscar un voto a cambio? ¿Cuán viables son algunas de las principales propuestas de los candidatos en estas próximas elecciones? Lo vamos a conversar en nuestros estudios con Arturo Maldonado, profesor de SAN, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, señor Maldonado? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, primero, ¿cuál es el análisis que puede realizar usted de todo lo que se escucha a nivel general de los candidatos? Porque si bien existen algunos lineamientos que son comunes entre ellos, sí, y podríamos decir, bueno, muchos utilizan quizá frases en las cuales no se explica muy bien cómo van a ser tangible esa propuesta. Sí, es muy cierto. De hecho, hay muy poco aterrizaje de las propuestas en los detalles, que es ahí donde, digamos, puede estar, la viabilidad de estas propuestas, ¿no? Si nosotros recordamos, por ejemplo, la campaña pasada, muchas de las propuestas que se hicieron en aquel año son muy similares a las que estamos escuchando ahora, ¿no? Eso que quiere indicar que son propuestas que, lamentablemente, se reciclan y que son muy difíciles de implementar en la práctica, ¿no? Porque, además, podemos decir que no solamente competen al ámbito de la municipalidad distrital, ni siquiera de la municipalidad metropolitana, sino que implican el gobierno nacional, un ministerio, Ministerio del Interior, diferentes ministerios, ¿no? Que son en esta coordinación los que tendrían que sacar adelante, digamos, estos proyectos, pero dado que no hay esta coordinación es muy complicado. Yo le consultaba un poco antes de la entrevista, ¿por qué no escuchamos presupuestos? ¿Por qué no escuchamos números? ¿Por qué no escuchamos de tal lugar o con tal asociación voy a sacar el dinero para hacer este proyecto, para implementar esta obra? No, porque uno cuando hace un presupuesto en casa dice, bueno, tengo tanto, utilizo tanto para tanto, y de alguna manera, si necesito hacer una gran inversión, veo si es que me pido un préstamo, colaboro con alguien se hace mi socio, no lo sé. Pero nadie nos plantea los números de cómo van a gobernar la ciudad. Esa es una buena analogía, ¿no? Y de hecho yo creo que eso plantea dos posibilidades, ¿no? Una es porque la persona que está postulándose para ser alcalde no sabe los números, ¿no? Entonces, ante el desconocimiento de cuál es el presupuesto, digamos, familiar, entonces puede ser que ofrezca a los hijos un viaje al extranjero sin contar con los recursos, ¿no? Digamos, eso trasladado al ámbito metropolitano es parecido. Pero sí podría saberlo, porque está en transparencia. Podría saberlo y ahí viene la segunda alternativa, ¿no? La segunda alternativa es que hay que tener claridad que el presupuesto de la municipalidad no es muy grande y después que ese presupuesto se usa mayormente o grandemente en el pago de deuda corriente, planilla, de deudas atrasadas, ¿no? Entonces el porcentaje que queda para que la municipalidad metropolitana realmente haga obra pública o haga algún proyecto financiado con recursos propios es muy bajo, ¿no? Es por eso que necesitan aliarse, necesitan, digamos, convenios, alianzas con el sector privado, digamos, hacer concursos, pero esto ya se dificulta, ¿no? Sin embargo, tampoco nos explican cómo serían esas alianzas y exactamente con quiénes. Sí, justamente, ¿no? Y ahí viene el segundo tema, que es porque en el pasado, lamentablemente, estas alianzas, digamos, por ejemplo, para las grandes obras de infraestructura han estado manchadas, ¿no? Con el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, decir ahora, digamos, que vamos a implementar estos mismos mecanismos cuando es muy probable que estas mismas empresas se mantengan en el mercado, entonces no es muy popular, que digamos. Ahora, hablemos de algunas propuestas concretas, porque muchos estamos escuchando el tema de la inseguridad, es uno de los grandes problemas que tenemos en Lima. Entonces, mucho escuchamos algunos candidatos que dicen que van a coordinar con la policía, que van a coordinar con las Fuerzas Armadas. Algunos han señalado que inclusive van a declarar en emergencia a la ciudad de Lima. ¿Esto es viable? Eso es viable en el sentido de que la municipalidad pueda ser un promotor de estas alianzas, digamos, pero como implementador no es viable porque no está dentro de las competencias de la misma municipalidad, ¿no? Yo, digamos, revisando las alternativas de gobierno y las declaraciones de los principales candidatos, también hay mucho la propuesta de un
serenazgo metropolitano. Cuestión que podría estar dentro de las competencias de la municipalidad, pero que implica una alta coordinación con todos los municipios, de los alcaldes distritales, y lo cual podríamos decir que en la práctica sería como una propuesta que no... podríamos decir, tendería a igualar hacia abajo la labor del serenazgo, que en algunos distritos puede funcionar bien, pero que en la mayoría de distritos no funciona bien, ¿no? Entonces, en aquellos que funciona bien, dejaría de funcionar bien, y aquellos que no funcionan tan bien no se verían mejoras significativas. Además, allí habría que ver también el tema de la voluntad política, ¿verdad? Porque no todos los alcaldes que van a ingresar son de la misma tendencia, e inclusive puede existir cierta rivalidad entre algunos. Pensando sobre todo que hay una alta fragmentación, ¿no? Y que si nomás para Lima estamos viendo que hay 20 postulantes, en el mundo distrital, digamos, esto también se multiplica, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú lo has mencionado, la coordinación, sobre todo con desconocidos, muchas veces, eso no es fácil, ¿no? Ahora, hay otro tema que también es importante, al menos en Lima, y entendemos que en muchas capitales de regiones también, que es el transporte. Tenemos un transporte que nadie sabe quién lo maneja, que algunos piensan que el municipio de Lima debería manejarlo, que algunos creen que se ha ido ordenando, pero que por supuesto falta mucho por hacer. Y cuando se habla de transporte, se habla hasta de teleféricos en la ciudad. Sí, se habla de teleféricos, antes se han hablado de monorrieles, por ejemplo, en la campaña pasada. Que no lo hemos visto, porque esa era una de las propuestas del actual alcalde Luis Castañeda. Exactamente, ¿no? Y justamente eso viene a cuenta del tema de esta conversación, que son las promesas que prácticamente no se pueden realizar o que son muy difíciles de realizar, ¿no? Porque en realidad, pues, no había un plan, ¿no? Bien diseñado para llevar en la práctica esta propuesta en cuanto a presupuesto, en cuanto a diseño, ¿no? En cuanto a arquitectura, en cuanto a urbanismo, ¿no? Y de la misma manera, entonces estamos viendo que hay candidatos que ofrecen efectivamente esta red de teleféricos que para conectar, digamos, la intención es buena y puede sonar muy bonito, ¿no? Claro, Lima no es plana, efectivamente estamos rodeados de cerros, y un modo efectivo de conectar los cerros, digamos, con, por ejemplo, estaciones del metropolitano, estaciones del metro, podría ser una red de teleféricos, pero esto, otra vez, esas palabras bonitas, llevarlos a la práctica y tener un plan es, digamos, un tránsito que implica mucha capacidad técnica que no estamos viendo en los candidatos. Para cerrar, señor Maldonado, ¿cuál es la recomendación a cada uno de los electores que nos están viendo? ¿No? Yo tengo que votar por mi distrito, por mi capital, o de repente también inclusive por mi presidente, mi gobernador regional, de repente por mi alcalde provincial y por mi distrito. ¿Qué debo buscar en los planes de gobierno para decir, no, aquí hay mucha promesa que no se va a cumplir? Lamentablemente, los planes de gobierno como documentos son instrumentos que carecen de sustancia, ¿no? Y entonces ahí la recomendación para el elector es desconfiar de aquello que suene demasiado bien, ¿no? Entonces, digamos, tratar de darle o captar la atención de aquellos planes que no sonando tan bien o un poco de repente complicado, pues sí uno ve que hay una sustancia, que hay digamos, un razonamiento que ha hecho el candidato y su equipo con respecto a ese plan. Quizá, digamos, que esto implique que la envergadura del proyecto no sea tan grande como una red, digamos, de teleféricos, pero que sí sean proyectos que colaboren con la ciudad. Y también aquellos que no tengan ideas concretas, ¿no? Porque en el caso de los distritales, aquí que estamos haciendo el debate municipal, escuchamos mucho ideas lanzadas al aire, ¿no? Vamos a tener el ornato muy bien, vamos a sacar a los ambulantes, bueno, pero al menos que nos digan cómo, a qué ambulantes, en qué lugar están posicionados y de qué manera se puede transar con ellos. Exacto, ¿no? Ahí en el ámbito municipal la recomendación sería ni lo muy grande, que en realidad compete a la municipalidad metropolitana o al gobierno, ni lo muy específico que, digamos, sean promesas muy particulares, ¿no? Como clínicas veterinarias municipales o cosas muy pequeñas, ¿no? Hay puntos intermedios que uno podría captar la atención, ¿no? Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Maldonado, por esta conversación sumamente interesante. ¿Cómo captar cuando un político, un candidato, de alguna manera nos está pintando las maripositas y no nos dice de dónde va a sacar las maripositas y cómo las va a financiar? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esto fue nuestro bloque de esa.